senza ulteriori indugi passo al secondo dei relatori di questa prima sessione del panel pomeridiano. Cedo la parola a Jordi Maiso, che come Cristina insegna filosofia all'Università Complutense de Madrid e ci presenta una relazione dal titolo L'autoconservación pierde su prefijo, la vigencia di un diagnostico di Adorno para entender la subjetividad neoliberal. Jordi, a te la parola. Grazie Federico della presentazione. Vorrei prima di tutto ringraziare gli organizzatori, soprattutto Olimpia Malatesta per il suo invito e per fare possibile questo incontro. Vorrei ringraziare anche tutti gli altri relatori e tutti i presenti e vorrei chiedere scuse perché non vado a parlare in italiano, non sono stato in grado di preparare l'intervento in italiano. Soltanto vorrei dire due cose per fare un po' di cornice. L'eccellente relazione di Cristina ha anticipato molte cose, anche dato un tono molto simile, molto affine a quello che volevo dire. Quello che vorrei presentare a vedere con degli analisi sui cambiamenti nell'antropologia, non è nel senso di come si capiscono gli esseri umani, non è nel senso della concezione dell'antropologia, ma quello che voglio capire, cioè quello che vorrei capire a partire da Adorno, è come lui intende che nella transizione del capitalismo liberale al post-liberale hanno luogo dei cambiamenti veri nella costituzione degli esseri umani, no? Che fanno che le vecchie coordinate dell'antropologia borghese non reggono più. E lui parla di un nuovo tipo di essere umano che ovviamente non è il neoliberale, no? Adorno non è un contemporaneo, non pensa agli anni 70, muore nell'anno 69, ma è in grado di anticipare dei rasgos, delle tracce, delle caratteristiche, grazie, della soggettività neoliberale e anche delle cose che sono diventate forse più visibili e più attuali ancora oggi, no? Questo anche a vedere molto con quello che ha detto Cristina, questo ci può anche fare una sorta di verfremdung utile, no? Ci aliena lo sguardo per vedere di un altro modo quello che siamo abituati a guardare da certe strutture di analisi, no? Passo allo spagnolo, chiedo scuse. Esta idea del nuevo tipo humano para Adorno no se explica en términos psicológicos, ¿no? Tiene que ver con una serie de constituciones que se explican también a partir del psicoanálisis, pero tiene que ver con las causas sociales que rigen la autoconservación. Para Adorno, el capitalismo se caracteriza porque por mucho que aumentan, se mejoran las condiciones productivas, digamos, a la vez que se reemplaza la necesidad natural por el incremento de las capacidades productivas, lo que se impone es la coerción de una segunda naturaleza mucho más implacable, ¿no? Y aquí el cambio fundamental es cómo se reproducen las condiciones de autoconservación de maneras distintas en diferentes estadios del capitalismo. La antropología burguesa estaba muy vinculada a las nociones de autonomía y de independencia, que sin embargo no pueden separarse del modo como el sujeto económico debe hacerse valer en el intercambio mercantil. Esto era lo propio del liberalismo burgués. Y por tanto esta autonomía era relativa, porque las condiciones que regulan las condiciones de subsistencia del individuo, digamos la lucha por la subsistencia, están fuera del control del individuo. Basta que venga una crisis y por mucho que uno actúe bien, las cosas no irán bien, ¿no? Y eso significa en cierta medida que la posibilidad de individualidad se sustenta sobre la posibilidad de desempeñar funciones de sujeto económico que el sistema social requiere de los individuos. Y el individuo, por tanto, no cuenta como un ser singular concreto, como individualidad. Su autonomía es una especie de función dentro del sistema. Lo que Adorno subraya es que con el paso al capitalismo postliberal, la condición de heteronomía de la que hablaba Cristina se incrementa muchísimo por la concentración del poder económico y por la concentración del poder político, que lleva a una creciente impotencia, como decía Cristina, respecto me ha gustado mucho como lo ha formulado Cristina, ¿no? La sociedad es más fuerte que el individuo en las sociedades postliberales. Entonces el individuo tiene más bienestar, pero es más débil con respecto a aquello que le provee del bienestar, ¿no? Creo que lo ha formulado muy, muy bien. Y eso significa, en cierta medida, que ciertos rasgos constitutivos de la antropología burguesa dejan de funcionar.
Por ejemplo, el individuo deja de ser una mónada nítidamente separada del entorno. Ya no puede, digamos, reproducir su vida como una entidad relativamente autosuficiente, como alguien que forja su destino a través de su acción, ¿no? Y esto es lo que da la impronta de la individualidad, el hombre hecho a sí mismo, ¿no? Sino que cada vez más es una entidad intercambiable, sustituible, prescindible, que funciona dentro de un engranaje productivo, digamos, en el cual su papel no es imprescindible, ¿no? Esto sobre todo con el Fordismo se puede entender bien, no solo en la fábrica, también en la oficina, ¿no? Y esto en cierta medida, ¿qué significa? Lo decía Cristina también, ¿dónde queda la individualidad? La individualidad queda en las elecciones de consumo mientras uno tenga capacidad de compra. Cómo me visto, cuáles son mis hobbies, a qué dedico el tiempo libre, ¿no? Ahí es donde uno se puede poner en juego como sujeto. Pero en el ámbito que no tiene que ver con el papel como consumidor, los seres humanos se sienten en merced de procesos sociales opacos, que se imponen sobre sus vidas de forma avasalladora y que se imponen además con una fuerza incontestable que Adorno dice se asemeja a los shocks, a sacudidas de alguna manera abruptas que marcan las trayectorias vitales, las biografías, fragmentándolas y dificultando una experiencia continua del tiempo. Eso hace que, digamos, la desproporción entre el poder social concentrado y la vida individual crezca mucho, ¿no? Y Adorno habla, literalmente, de que la realidad adquiere tal prepotencia que asfixia al yo y lleva a que el yo tenga un miedo realista a sus condiciones de vida, ¿no? Es decir, Adorno dice dos cosas con esto. Por una parte, en el capitalismo posliberal, el individuo pierde capacidad de resistir al mundo social como un todo. Esto es una formulación literal de Adorno. Y por otra parte, se dificulta la posibilidad de constituirse como un yo coherente, ¿no? Claro, esto realmente Adorno lo formula en Estados Unidos en el año 1941. Zum Problem des neuen Menschentypus. Es un texto inédito publicado en el 2003, perdón. Pero esto se aplica mejor a la sociedad neoliberal que al capitalismo estadounidense de los años 40. En realidad, la demanda inexorable de adaptación de la que hablaba Adorno era el precio a pagar por la integración en el capitalismo desarrollado. Y sin embargo, a lo que asistimos en el neoliberalismo, Cristina lo ha dicho mejor de lo que puedo hacerlo yo, el incremento, la presión social que gravita sobre los individuos es mayor y no hay contrapartidas. Ni siquiera esto garantiza la inserción social, ¿no? Ni siquiera la contrapartida del consumo y del acceso a la riqueza material está garantizada, no se puede contar con ella. El cambio fundamental es que el capitalismo se ha vuelto menos inclusivo. A pesar de que las capacidades productivas se han sofisticado, hoy tenemos incluso pistas de esquí en el desierto en Dubái, ¿no? Para cada vez más estratos sociales ni siquiera el empleo garantiza un acceso a los mínimos de vida. Y el consumo se ha sostenido desde los años 80 sobre el endeudamiento privado. Adorno es relevante en la medida en que se da cuenta de cómo estas condiciones afectan a la constitución antropológica, afectan, digamos, a la constitución de los seres humanos, además anticipando rasgos que son interesantes. Adorno habla de una socialización total, pero esto se aplica mucho más al presente que a los años 40 y 50, realmente. Solo que hoy la inmanencia asfixiante de la socialización total, ya digo, no ofrece contrapartidas o cada vez ofrece menos, ¿no? Y esto es interesante porque a veces se suele identificar a Adorno con un pensador de lo que Hobsbawm llamó la era de las catástrofes, ¿no? De la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Pero es esto precisamente lo que le permite aguzar su mirada para convertirse en uno de los críticos quizá más interesantes del dopoguerra, de los 30 gloriosos, ¿no? Que muestran sus rasgos más problemáticos, marcados por el incremento de la heteronomía, la universalización del miedo y, en cierta medida, todo esto que había llevado a que durante muchas décadas Adorno se hubiera convertido en anatema, es decir, en un pensador que parecía centrado en una especie de pesimismo incorregible, ¿no? Que era incapaz de ver hasta qué punto el capitalismo había sido, el mercado había sido domesticado mediante, digamos, la democracia y el capitalismo de los años 50 y 60, el estado de bienestar. Esto es lo que permite a Adorno no sucumbir a las obnubilaciones de que el crecimiento económico pudiera ir siempre de la mano del bienestar social
o de que el capitalismo pudiera tener un rostro humano. En cierta medida, lo interesante, creo, de su teoría, esto es lo que voy a defender, es que le permite anticipar muchos problemas que hoy son evidentes. Un sistema social que socava sus propios fundamentos naturales, la creciente insignificancia de los seres humanos para la reproducción de la lógica social e incluso el carácter crecientemente superfluo, sobrante, Cristina lo ha dicho también, ella ha trabajado mucho esto, de cada vez más segmentos de población. Y lo que le permite, digamos, creo un elemento de actualidad que es muy interesante, es que no solamente da cuenta de cómo la autonomía y la independencia burguesa han perdido peso, sino que hay un rasgo de la dimensión burguesa que no desaparece con el fin del mundo burgués. Cito, y ese rasgo es el principio de competencia. Foucault. Dice Adorno en Mínima Moralia, el principio burgués de la competencia no ha sido superado, sino che è passato dall'oggettività del processo sociale alla composizione degli atomi sociali e con ciò all'antropología. Fin qua Adorno. Esto quiere decir, el interés privado, que tiene una precondición social, como decía Cristina antes, no ha desaparecido. La condición de desposesión se ha incrementado con la concentración del poder social. Y eso lleva a que las relaciones de competencia, miedo y atomización ganen cada vez más peso antes del neoliberalismo. ¿No? Y esto refuerza el endurecimiento de los sujetos. Un ejemplo. Hoy las incitaciones a ser duro, despiadado, a actuar antes que los otros, a no tener miramientos con los demás, evitar incluso una compasión disfuncional, pueden formar parte de las escuelas del éxito, digamos, de las claves del éxito en cualquier escuela de negocios. Pero estos elementos que acabo de citar son los que Hitler da a las SS al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Esto es una anécdota que señala Gotz Eisenberg, un psicólogo social alemán. Perdón, no la SS, a la Wehrmacht. Pero esto revela una afinidad entre las disposiciones subjetivas en una guerra de aniquilación y las disposiciones subjetivas en la vida cotidiana, civil, del capitalismo. Y este vínculo no es casual, significa, digamos, que vivimos en condiciones que asumimos de hostilidad permanente. Unos triunfan, otros sucumben y cada uno lucha por sí mismo y contra todos los demás. ¿Qué ocurre? Cuando Adorno detecta esto, el horizonte del capitalismo está floreciendo. Es el horizonte de pleno empleo, el horizonte del consumo de masas, pero esta lógica se vuelve mucho más descarnada cuando el capitalismo ya no articula promesas de inclusión y bienestar para todos, sino desclasamiento y muerte social. No hay para todos. Für alle reicht es nicht. ¿No? Les gusta mucho decir a los alemanes. Esto tiene implicaciones de largo alcance para la constitución humana y desde luego creo que, lejos de invalidar el diagnóstico de Adorno, llama a radicalizarlo para que responda a la actualidad. Y aquí hay un elemento clave en el diagnóstico de Adorno que dice, la clave es que el aparato para la reproducción de la vida, es una formulación que creo, yo no soy experto en Foucault, pero me parece muy Foucaultiano como lo formula Adorno, ¿no? El aparato para la reproducción de la vida coincide inmediatamente con el aparato para la dominación de la vida. Y esto lleva, en primer lugar, dice él, al socavamiento, al hundimiento de las instancias mediadoras del mundo burgués. En primer lugar, la familia. En lugar, digamos, de que sea la identificación con la figura paterna la que permite introyectar las demandas de los imperativos sociales, la autoridad paterna se ha visto suplantada y menoscabada por emblemas inmediatamente sociales, el automóvil, el deportista de éxito, la estrella de cine, ¿no? Que encarnan la norma social de un modo mucho más implacable, que implican una identificación, digamos, más inmediata y que no permiten los conflictos que permitía el ámbito familiar, a través de los cuales se forja una cierta autonomía. Por una parte pasa esto. Por otra parte, los imperativos sociales ya no se refieren solo al ámbito del trabajo, al ámbito de la supervivencia, sino que se introducen en el goce, en el uso del tiempo libre, en las facultades de los sujetos, en sus deseos, en sus miedos, influyendo en a qué prestan atención, a qué dan importancia, cómo se relacionan con nosotros, cómo se relacionan con su cuerpo. Y esto lleva, creo, a lo que es el diagnóstico fundamental de Adorno, que dice, a la vez que ha incrementado la distancia de los sujetos respecto de sí mismos, respecto de su propio sustrato somático, de su propio sustrato libidinal,
ha disminuido su capacidad de distanciarse de los imperativos sociales de los que su vida depende. Esto es algo realmente importante si lo pensamos, ¿no? Que tiene que ver con la demanda de autoconservación. ¿Cómo se articula la autoconservación? Dice Adorno, esto es mínima moralia sobre todo, tendemos a entendernos como seres humanos cada vez más como medios de producción y no como fines vivos. Y esto hace que la lógica socializadora cale cada vez más hondo en los sujetos. Implica que las demandas de la maquinaria social tengan más peso en la subjetividad que aquellos rasgos de los sujetos que les convierten en seres vivos, dotados de espontaneidad, de deseos, etcétera, que son cada vez más residuales, cada vez menos importantes. Y Adorno llega a decir incluso que lleva a que estos elementos impliquen que los sujetos se entiendan a sí mismos como medios de su propia autoconservación. Es decir, Adorno está anticipando elementos que tienen que ver con los discursos sobre el capital humano, las competencias relacionales y la inteligencia emocional. Es decir, la capacidad que hoy es evidente, ¿no? de que los sujetos perciban, manipulen y regulen las emociones en sí mismos y en otros de un modo eficaz, que es fundamental en los entornos laborales hoy en día, ¿no? También empresariales, implican un alejamiento de sí mismo como sujeto vivo. Implican básicamente, cito a Adorno, que bajo el a priori de la vendibilidad, lo vivo en cuanto vivo se convierta en algo muerto, en equipamiento, en una cosa. Y que el yo conscientemente se ponga a sí mismo a su servicio como su aparato, capital humano, dicho de otro modo. Pero eso implica que el precio de la integración aquí es la desintegración del sujeto. En la medida en que el yo se escinde de sus propias aptitudes, disposiciones para manejarlas, se escinde de aquello que habría de conservar, porque la sustancia que domina, oprime, disuelve, es aquello que debe ser conservado. Por eso, dice Adorno, la autoconservación pierde su prefijo. La autoconservación pierde su punto de referencia. En alemán es mucho más claro, ¿no? Selbsterhaltung verliert ihr Selbst. ¿No? Estas aporías que Adorno señalaba se han exacerbado, entre tanto. La coacción al rendimiento es algo tan interiorizado, tan evidente hoy, que nos parece natural. Pero el coste de esa presión se percibe, por ejemplo, en estadísticas banales, si queremos, son banalidades, pero están ahí, como el uso de ansiolíticos. En España, un 11% de la población toma ansiolíticos diariamente. Y hay otros índices, como los niveles de patologización de la naturaleza interna. Un ejemplo, DSM-3, 1987. En un proceso de duelo, los síntomas de vacío, tristeza, cansancio e inquietud se consideran como sintomáticos de un cuadro depresivo después de un año de la pérdida. DSM-4, 94. El lapso se reduce a 2 meses. DSM-5, 2013. Estos rasgos se consideran patológicos después de 2 semanas. 2 semanas. Esto es un índice de un extrañamiento creciente respecto a la propia naturaleza interna, respecto del propio sustrato anímico, que implica que la vida anímica, las emociones, el cansancio, la angustia, el miedo, la tristeza, pero incluso la dificultad para desconectar, la dificultad para dormir, se perciben como un estorbo que hay que gestionar probablemente con ayuda de fármacos, ¿no? Y que en cierta medida hay que intentar reencauzar para reducir la fricción que el propio sujeto vivo supone frente a los imperativos sociales con los que debe cumplir, ¿no? Y eso es una especie de higiene anímica, dice Adorno, una higiene anímica social, evidentemente, ¿no? Que exige respuestas solo sobrellevables al precio de la mutilación, dice Adorno, pero hoy parecería que se trata de que esa mutilación nos volvamos insensibles a ella, Eso no siempre funciona del todo. Si vamos a las estadísticas, por ejemplo, hay un incremento muy llamativo en el número de suicidios, sobre todo entre adolescentes. En España, por ejemplo, 1 de cada 20 adolescentes ya ha intentado suicidarse. Son estadísticas del año pasado. Es un dato que quizá pueda ponerse en otro contexto, ¿no? Pero creo que es un síntoma de lo que Adorno decía, la enfermedad propia de la época
consiste en la normalidad. Diría que esto habla más de nosotros que del periodo de Adorno, o por lo menos tanto, ¿no? Y lo que quisiera subrayar de alguna manera es que estos efectos a lo que han llevado es a una crisis de la naturaleza interna, lo que Adorno llama una crisis de la naturaleza interna, que viene marcada por la creciente tensión, el creciente antagonismo entre los individuos vivos y el sistema del que depende su inserción social, su supervivencia y su bienestar, la reproducción de sus condiciones de vida. Y hay un espectro, un tema en el que me gustaría analizar esto, que Adorno desarrolla también particularmente, que es la relación con el propio cuerpo. Esto es relevante porque el cuerpo, para Adorno, es el locus en el que el individuo experimenta las fricciones que se producen cuando tiene que adaptarse a un entramado de funciones sociales, heterónomas, externas, ¿no? Y el cuerpo también es el lugar donde se experimenta la no identidad con el sistema social. De ahí la importancia de la dimensión somática de la experiencia, ¿no? Que toda subjetividad tiene un sustrato físico, tiene un sustrato natural, el sujeto sobre todo sujeto de necesidades. Al mismo tiempo, Adorno es consciente de que la civilización pasa, esto es puro Freud, ¿no?, por una dominación de la naturaleza interna, por un control sobre la naturaleza interna, y que el incremento de la sofisticación civilizadora implica un rigor cada vez mayor a la hora de disciplinar la propia fisis, para adaptarla a las exigencias sociales. Lo que ocurre es que entramos en una fase en la que el cuerpo, sustrato de lo vivo, se convierte cada vez más en un utensilio del que servirse para los fines de la autoconservación o del éxito social. Y esto genera una ambivalencia en la relación con el cuerpo, que Adorno detecta en dos fenómenos muy actuales, Cristina lo decía al final también, que tienen que ver con el deporte. Ella hablaba del training y el fitness. Y en cierta medida el training y el fitness son ejercicios, son movimientos que podría suspender el dictado de la utilidad, podría liberar al cuerpo, digamos, de su conversión en una máquina meramente productiva en principio, pero en realidad se convierte en todo lo contrario. Si en el deporte hay un elemento lúdico, que puede ser comunitario, un elemento de juego, ¿no?, hoy lo que vemos es un ritual cotidiano por el que los átomos sociales, preferiblemente en la palestra, ¿no?, en el gimnasio, abordan su cuerpo como una materia prima, que ha de someterse a una disciplina férrea para funcionalizar el propio físico hasta que se parezca a una máquina. Las tablas de ejercicio para mantenerse en forma o para muscular determinadas partes del cuerpo inculcan a los sujetos una certeza, que es que la única objetividad a la que pueden dar forma es la de su propio cuerpo. Esa es toda la objetividad que está a su disposición. Y por eso el personal training, ¿no?, se convierte en una prueba permanente de aptitud, de rendimiento. Uno aprende a concebirse como un ser plástico, capaz de optimizarse. Y el esfuerzo de autosuperación ofrece también un nuevo tipo de gratificaciones. Pero revela también, quizá, que los seres humanos no aspiran a ser reconocidos como lo que son, como seres concretos, sino que aspiran a asimilarse, a ajustarse en cuerpo y alma, a encarnar lo que es socialmente valorado y normativo. Y en eso podríamos decir que detrás del culto al cuerpo en forma hay un desprecio hacia la propia sensación de fragilidad, de posible debilidad. Hay una negación de las propias imperfecciones que pueden percibirse en uno mismo y en la propia naturaleza interna. Y hay una disposición a someter la naturaleza interna a la regla implacable de la segunda naturaleza. Esta podría ser una forma contemporánea, si me permitís que lo diga así, de lo que Günther Anders llamaba la Prometheische Scham, ¿no?, la vergüenza prometeica, que tiene que ver con una búsqueda del sujeto a convertirse en un artefacto dúctil y maleable para ajustarse a patrones sociales incuestionables. Allí donde la disciplina del training no llega, se echa mano de la cosmética y la cirugía. En nombre de lo que parece un ideal de higiene, cada vez más hay una tendencia a eliminar vello corporal, cualquier vestigio del paso del tiempo sobre el cuerpo y operaciones estéticas. Implantes capilares, inyecciones de botox, injertos de pómulos, liposucciones, etcétera, etcétera. Eliminar todo aquello que pueda ser una mácula, una imperfección. Lograr una versión optimizada de uno mismo. La industria cosmética y de cirugía plástica crece un 9,2 cada año. En España hay una media de unas 400.000 intervenciones quirúrgicas cada año. Y en 2018 una tercera parte
eran por menores de edad. Una tercera parte. Esto es un índice de una relación cada vez más problemática con el propio cuerpo, una dificultad para aceptar quizá lo que se perciben como las propias desviaciones, que va de la mano a una disposición a inscribir sobre el propio cuerpo lo que es socialmente normativo. Y eso implica una creciente indiferenciación entre el ser humano y el artefacto, que en cierta medida tiene que ver con una asimilación del sí mismo a una mercancía. El sujeto crecientemente desposeído del que hablaba Cristina ha tomado conciencia de que lo único de lo que dispone, además de su fuerza de trabajo, que ya no es algo tan atractivo para la empleabilidad de hoy, es de la posibilidad de proyectar su propia imagen. Y a ello se aferra con todas sus fuerzas, ¿no? El mundo de la vida es una puesta en escena permanente y quedarse fuera de esa puesta en escena significa el riesgo de caer en la irrelevancia, de quedar descolgado de los flujos de atención, cada vez más importantes, y de reconocimiento social. Aquí es donde entra la importancia de la marca personal. Y la marca personal, de la que hablaba Cristina también, implica, digamos, que el individuo debe concebirse a sí mismo como capital humano. Implica, en cierto modo, que también, más que el mérito individual, es la capacidad, digamos, de plegarse y anticiparse a las necesidades del mercado y las habilidades para comunicar las propias aptitudes dentro del esquematismo cultural vigente, lo que permite que uno se convierta en encarnación del éxito social. Pero este éxito social es algo completamente evanescente, es algo muy frágil, ¿no? La sombra del fracaso lo acompaña como una sombra, ¿no? Y en cierta medida esto se ve también en los talent shows contemporáneos, ¿no? En los talent shows contemporáneos. Implica básicamente, si pensamos la proliferación desde Masterchef hasta Popstars, ¿no?, de búsqueda de nuevas celebrities, lo que aquí se muestra es que cualquiera puede llegar a ser una celebrity, por una parte. Pero por otra parte lo que se muestra también es que a la hora de convertirse en un sujeto adaptado a los requisitos del éxito, ninguna vejación, ninguna humillación, ninguna violencia es excesiva. Tienes que estar dispuesto a todo. Y, en cierto modo, esto es algo que no solamente vemos en la televisión, sino que tiene mucho que ver con las redes sociales, ¿no? La autoescenificación de las redes sociales han abierto un nuevo terreno para autoescenificarse que permiten que cada cual sea su propia estrella, sobre todo en Instagram, ¿no?, su propio héroe y quizás su propio y único fan, ¿no?, porque cada uno está pendiente de sí mismo, evidentemente. Cada cual puede ser su industria cultural casera, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Por una parte, hace a los individuos muy vulnerables, dependen del reconocimiento de otros. Nos parece que es un narcisismo, pero es un narcisismo muy vulnerable. Por otra parte, significa que el lenguaje de la publicidad, del marketing y del diseño es el medio mismo en que se vive la vida. Y esto significa que por mucho que uno intente mimetizarse con una determinada imagen de éxito, esa imagen que proyecta es algo con lo que, digamos, nunca está en una perfecta concordancia. Se abre una grieta entre uno mismo y su representación que nunca puede cerrarse y que genera una constante sensación de fricción, de impostura, que fragiliza al sujeto y le recuerda su falta. Por mucho que se opere, por mucha cirugía plástica que realice, esos gestos suyos nunca son tan adecuados como espera, ¿no? Nunca puede, llegar a una identidad sin fisuras con el todo social que le vulnera, en cierto modo. Y eso hace que su dimensión somática y viva no pueda someterse a un control sin fisuras y que, por tanto, permanezca como algo ambivalente. Eso da lugar a una relación distorsionada con el placer y con el dolor. Muy visible en distintos rasgos psicosomáticos y psíquicos que son señales de la naturaleza, digamos, de la crisis de la naturaleza interna como algo dañado, ¿no? Depresiones, ansiedad, adicciones, parafilias, trastornos alimenticios, prácticas de autolesión, ¿no?, que crecen exponencialmente desde hace 2 décadas, ¿no? El goce se ha convertido en un imperativo tácito, pero esto responde desde las coordenadas de Adorno, insisto, a lo que él hablaba, una creciente incapacidad de gozar que va unida a una creciente incapacidad de sufrir. Adorno detecta en un contexto mucho menos explícito que el actual que los sujetos buscan experiencias intensas, las necesitan, pero de alguna manera tienen una creciente dificultad para abrirse a la experiencia de algo distinto. Toda su relación con el mundo está muy filtrada por su autoestima dañada, que está muy marcada
por la necesidad de reconocimiento, por la necesidad de validación social, y él habla de una expropiación de la dicha, una expropiación social de la dicha. ¿En qué sentido? Sentimos dicha cuando nos sentimos en consonancia con la norma social, cuando algo ratifica nuestro éxito. Es una dicha heterónoma, en un cierto sentido. ¿Cuál es el reverso de esto? Y esto lo decía Cristina también. Una relación distinta con el dolor, de un sujeto endurecido hacia su propio... Esto lo dice Adorno antes que de Jung, ¿no? Cristina hablaba. Un endurecimiento del sujeto hacia su propio sufrimiento que le permite ser duro hacia otros. Incluso el pozo de amargo resentimiento que deja la propia renuncia le incita a ser sádico con otros. Si yo he tenido que pasar por esto, tú vas a tener que pasar también. Este es el punto de llegada, digamos, de la vida insensibilizada, de la enajenación respecto al propio sustrato somático, que dificulta que el sujeto pueda ser una fuente de posible transformación social a partir de la experiencia del daño. Todos estos elementos de Adorno, quisiera cerrar con esta idea, cierro ya, responden para él a tendencias sociales en curso. No es un proceso cerrado. Él está intentando ver tendencias sociales alarmantes e está intentando exagerarlas para hacer visible una amenaza, para movilizar una reacción contra esos procesos. Porque entiende que la constitución del sujeto es un elemento central para entender, digamos, si una sociedad se vuelve más violenta, más bárbara, más inhumana, ¿no? O si tiene un potencial de cambio a mejor, ¿no? Pero Adorno dice, todo depende de que los seres humanos que son producto de este orden no estén completamente identificados con ese orden, ¿no? Solo así se puede dar lugar a un orden social más humano, dice. Cito, si se eliminara del todo la apariencia de vida que la esfera del consumo defiende, aunque sea con malas razones, triunfaría la monstruosidad de la población absoluta, dice Adorno. Yo pregunto, ¿estamos aquí todavía? Han pasado 80 años desde esta formulación. El escenario neoliberal parecería, digamos, mostrar que la apariencia de vida que Adorno atisbaba en el consumo comienza a resquebrajarse. Digamos, hoy la causa de miedo no es el miedo a quedar integrado en una sociedad, digamos, injusta, implacable, asfixiante, aburrida, gris, ¿no? Sino que el miedo es quedarse fuera de esa sociedad. El miedo es quedarse fuera, no poder acceder ni al empleo ni al consumo. Y esto se parece mucho a la idea de la monstruosidad de la producción absoluta, sobre todo porque lo que podríamos colegir de Adorno es que hay una creciente dificultad de los sujetos para tomar una distancia de su necesidad de validación y reconocimiento social, que es lo que daña su propia naturaleza interna, que fragiliza su propia naturaleza interna. Y si Adorno entendía que las heridas del sujeto eran algo ambivalente, porque podían dar lugar a resentimiento o podían dar lugar a un potencial de crítica, y eso había que disputarlo, podríamos decir que en las condiciones agravadas de miedo, competencia y superfluidad, de población sobrante creciente, el resentimiento es mucho más funcional desde el punto de vista de la competencia, porque permite no tener miramientos. Y desde este punto de vista, diría, mirarnos en el espejo anacrónico de Adorno nos devuelve un rostro, creo, del neoliberalismo quizá algo más inquietante, por lo menos que el que permite Foucault, aunque tiene muchos puntos de convergencia. Muchas gracias por la paciencia.